Hola, 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 y es oficial, Windows 11 ha llegado para quedarse y esta vez de verdad. En el evento del pasado 24 de junio del 2021, Microsoft presentó la nueva versión de su sistema operativo para computadoras, el nuevo Windows 11. Algo notorio e increíble en comparación con Windows 10 es el rediseño de la interfaz con nuevas opciones y características. Quédate hasta el final del video porque aquí te cuento en detalle todas las novedades del nuevo sistema operativo de Microsoft, el Windows 11. La nueva versión trae un rediseño espectacular, haciendo prácticamente un lavado de cara a su sistema operativo, ya que en la interfaz ahora han optado por un diseño más minimalista y redondeado en las esquinas de la interfaz. A la vez, han optimizado la experiencia de usuario para que utilice menos recursos y te puedas mover más rápido en la plataforma. Dentro de los cambios relevantes está el menú de inicio, que durante décadas se ha situado en la esquina inferior izquierda y ahora lo puedes cambiar de posición y formato. Tanto el botón de inicio con el logo de Windows y las aplicaciones ancladas a la barra de tareas ahora están situadas en el centro, algo que de hecho nos recuerda el dock de las computadoras de Apple, las Macintosh, que por años han utilizado este ordenamiento de sus iconos en el centro de la pantalla. Si esta opción no te gusta, tranquilo. Puedes acceder a esta opción pulsando con el botón derecho en la barra de tareas y moverlo al sitio de toda la vida, abajito a la izquierda. Pero todavía hay más cambios. Al hacer clic en el botón de inicio, el menú que aparece ahora también es diferente. Ya no aparece pegado a la barra de tareas como en las demás versiones de Windows, como en el 8 y en el 10, sino que ahora flota sobre el escritorio. Además, se fueron los clásicos recuadros animados que desde Windows 8 y Windows 10 venían apareciendo. En su lugar, Microsoft ha decidido dividir el menú con dos áreas muy específicas. En la parte de arriba encontramos los iconos de las aplicaciones más recientes y en la parte de abajo accesos directos de documentos y archivos a los que hemos accedido recientemente. El sistema de búsqueda es casi igual al que tenía Windows 10, haciendo notar que la barra de búsqueda no aparece en primera instancia en ese menú. Pero en cuanto se escribe una palabra, aparecen sugerencias de todo aquello que necesites, como archivos o lanzar aplicaciones de inmediato. Cabe mencionar que esta nueva versión de Windows 11 se ha optimizado para gastar menos recursos de hardware de tu computadora. De esta manera, Microsoft afirma que será mucho más eficiente en el consumo de energía. En este sentido, las que serán más beneficiadas son las computadoras portátiles, a las cuales la batería les puede durar ahora hasta un 40% más. Otra novedad que podemos mencionar es que Microsoft ha mejorado en Windows 11 las funciones de multitarea o multitasking a través de una nueva función llamada Snap Layout, que permite reacomodar todas las ventanas a tu gusto en el escritorio, pudiéndolo distribuir de forma más equitativa o simplemente como a usted le parezca. Otro aspecto interesante es que Microsoft ha retomado la función de Windows Widgets, que se usaba en Windows 7 y de pronto la dejaron de utilizar y de darle soporte, pero ahora viene hasta con inteligencia artificial y con opciones que puedes personalizar a tu gusto. Hay que recalcar también que la tienda de Microsoft Store ha sido rediseñada por completo para que sea más fácil la búsqueda de tus aplicaciones favoritas como juegos, programas, películas, unificando todo el contenido. Y con esto se confirma que a partir de ahora las aplicaciones de Android se pueden correr de forma nativa en este sistema operativo, lo cual está genial. Si usted tiene una aplicación Android, ya no necesita ningún otro programa externo para instalarlo en su Windows 11. Para los gamers, los que les gustan los videojuegos, también hay actualizaciones, añadiendo la función de Auto HDR para tener una mejor experiencia visual y de rendimiento en rango dinámico en la definición de los juegos.
También agregaron la Direct Storage API, que permite cargar juegos con recursos enormes de forma más fácil en tu computadora. La nueva versión de Windows 11 estará disponible a finales del 2021, más o menos en la época navideña. Debo mencionar que no todas las computadoras son compatibles con este nuevo sistema operativo. Si usted quiere saber si su computadora será compatible con el nuevo Windows 11, atento a nuestros próximos videos. Dale like si te gusta este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto es ETV. Nos vemos en el próximo video.